Hola con todos, buenos días a esa maravillosa audiencia que nos está escuchando. Bienvenidos a la estación con su servidor Cristian y su compañero Rayleigh. Hoy hablaremos sobre la contaminación del aire y para ello debemos saber que en el Perú y a nivel mundial existe una contaminación desmedida. Hoy conoceremos también cómo podemos evitar contaminar, también qué pasaría si no dejamos de contaminar y por qué es necesario tomar conciencia de nuestros actos. Y para eso debemos entender que la contaminación del aire ha afectado en el ámbito general, como que en cada año se va el récord de contaminación del aire, también como en el 2019 se alcanzaron casi 40.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. Una causa es el cambio climático. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo tipo de fenómenos adversos, como puede ser el crecimiento del nivel del mar, el incremento de las sequías, el aumento de la temperatura global, etc. No cabe duda que en este ámbito la educación ambiental es fundamental para conocer en qué concretamente consiste la contaminación del aire y cuáles son los principales enemigos de nuestra atmósfera. En este artículo arrojaremos luz sobre qué es concretamente la contaminación del aire y cuál es la tipología contra la que nos enfrentamos. Y lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, que los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que unos 3.000 millones de personas cocinan y calientan sus hogares con fuegos abiertos y en los que queman biomasa, por ejemplo, la madera, el excremento de animales o residuos agrícolas y el carbón. También cada año más de 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire de los hogares como consecuencia del uso de combustibles sólidos para cocinar. Y también cada año 3.8 millones de muertes prematuras se originan debido a enfermedades no transmisibles, en particular accidentes cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neopatía obstructiva crónica y por último cáncer de pulmón. Son atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. También más del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años son causadas por partículas inhaladas en interiores con aire contaminado. Y eso asimismo, entre las causas que ocasionan esta situación, se encuentran estas emisiones que tienen 5 focos básicos producidos por nosotros, o sea, el ser humano. La primera sería industrias. En muchos países, la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no la única. La quema de carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores, los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. 2. Transporte. Cerca del 25% de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de la emisión de diésel en las áreas urbanas con grandes
concentraciones de población. Resulta imprescindible trabajar en políticas que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante, por ejemplo, el uso de combustibles más limpios o la implementación de medios de transporte movidos por medio de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Como tercera, y para mí la más importante, la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por el otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerce esa idea que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo, por ejemplo, en periodo de 100 años. 4. Residuos, y para mí la más común. Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se quema al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metano y carbón negro. Esta es una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o países de vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Y la quinta y no menos importante, los hogares. La contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire que las personas respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Por otro lado, porque repercute en el aire exterior. La fuente de esta contaminación proviene de la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Para frenar la contaminación de todo tipo, está en nuestras manos de cada uno de nosotros modificar hábitos de poco a poco para ayudar a reducir la contaminación que nosotros causamos. Para ello te proponemos algunas ideas como: primero, utiliza el transporte público. Nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro, de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena idea de solución, más barato y menos contaminante que el coche. 2. Compra productos locales. Una de las cosas que más contaminan son los vehículos, ya anteriormente dicho. Si compramos productos locales, evitamos lo que adquirimos en el supermercado se transporte desde lugares lejanos, con el gasto de combustibles y la contaminación que esto supone. Como tercera medida, y una de las más importantes, consumir productos ecológicos. Para la producción de productos ecológicos se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar al medio ambiente, no solo los que pueden encontrar en alimentación, también en limpieza, moda o cosmética. Como última, y que ya todos conocemos, recicla. Solemos tener claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos, y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, ceniza, papel sucio,
o bastoncillos, etcétera. Finalmente, con todo lo mencionado, estamos seguros que tú tomarás conciencia que es importante proponer acciones que reduzcan a los altos índices de contaminación ambiental. Es uno de los problemas que más aqueja a nuestra sociedad. En los últimos tiempos, las acciones irresponsables de muchos de nosotros como ciudadanos o ciudadanas han traído consecuencias graves al ambiente y han afectado a gran medida el bienestar de la población. Y esto nos ha afectado a todos nosotros. Además, pedirte gracias por permitirnos llegar a ti y nos encontraremos la próxima vez en la siguiente emisión.